Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Culturas para Empatizar. Nosotros somos Juan de México y mi persona, Marcel, y yo soy de Venezuela, ¿no? Bueno, el tema de hoy se trata de migración y el título es Eh, ¿Cómo ser migrantes nos puede beneficiar y también cómo puede beneficiar a los demás? Así es correcto, Marcel. Muchísimas gracias por la introducción. Y sí, estoy muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes. Hoy va a ser nuestro primer episodio, ¿no? Ya, oficialmente, Marcel. Claro que sí, mira, hemos debatido así como, ¿cuándo empezamos a hacer el episodio? Y eso, y bueno, por fin, ya después de como que un mes o 3 semanas de planificación, estamos Sí, haciéndolo realidad. 3 Está semanas de buenísimo. planificación y es que lo que hacemos aquí es que nos sentamos a platicar de temas que hoy en día son relevantes y que se están haciendo tal vez un poco controversiales, pero queremos explorar por qué está pasando eso y, y dar explicaciones, dar ejemplos entre nosotros y con el propósito de dar una solución, ¿no? Y de entendernos. Claro que sí, o sea, yo creo que sí, en estos episodios vamos a intentar hacer un análisis crítico de situaciones de hoy en día, ¿no? Ya sean sociales, económicas o Claro. políticas, y al mismo tiempo conectarla con el individuo, o sea, hacerlo algo más espiritual, porque nosotros sabemos que Exacto. todos esos fenómenos naturales y que naturales sociales que están pasando hoy en día se debe a la naturaleza del individuo, ¿no? O sea, cómo Exactamente. actuamos. Entonces intentamos empatizar con la gente para poder saber, mira, a qué se debe todo esto que está pasando aquí alrededor de nosotros, esas noticias que suceden, ¿no? Claro, y entender pues por qué están pasando. Y sí, exactamente. Yo creo que al ver los problemas de una forma macro y global y luego conectarlo uno al individuo personalmente, entre medio de esa conexión se abren puentes. Claro que sí. Ahí es cuando realmente las personas pueden ponerse en los zapatos de otros y entenderse uno al otro, ¿no? Claro que sí. Entonces de eso, no, de eso nos tratamos el día de hoy. Y y bueno, para dar inicio con la inmigración, tú sabes, Marcel, pues que escogimos este tema porque tú y yo conectamos, de hecho, con la migración de una manera personal. Tú y yo en nuestras narrativas personales tenemos una experiencia similar, ¿verdad? Sí, yo creo que tú y yo estamos íntimamente relacionados con la migración. Si bien se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me has contado que ya has vivido que en México, Estados Unidos, Canadá. Yo también tengo toda mi vida viajando y, o sea, mudándome de sitio en sitio desde que estaba chiquitico. O sea, que sí a Texas, después Trinidad y Tobago, después Exacto. Colorado y ahora Nueva York. Imagínate. O sea, entonces yo creo que nosotros bien entendemos qué es lo que es ser un migrante y tú sabes las barreras que a uno les llegan, ¿no? Así como que, bueno, mira, está difícil adaptarse, son culturas distintas, pero una vez que Claro. tú empiezas a empatizar con la gente, te das cuenta que, mira, que sí podemos entrelazar nuestras maneras de pensar y también el hecho de ser humano, ¿no? O sea, ese tipo de Sí, cosas. exactamente. Yo creo que tú y yo sabemos que esta experiencia, como ha sido también difícil, ha sido también muy enriquecedora, ¿no? Disculpe. Enriquecedora, no pasa Exacto. nada. Entonces, por el simple hecho que uno sale de su zona de confort, lo que uno conoce, su cultura, y es una experiencia difícil que muchas personas tal vez sobreestimen, ¿no? Pero es algo pues no, 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 que no es fácil dejar atrás familia, dejar atrás personas y ponerse en un modo, de hecho, de la vulnerabilidad, ¿no? Sí, 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 y Y mira, yo creo que se requiere demasiado coraje y valentía para poder ser un migrante, ¿no? Porque, o sea, imagínate llegar a un sitio donde no conoces a casi nadie, a lo mejor la gente se siente sola. Por eso es que tú tienes que enfocarte bien en qué es lo que quieres lograr, ¿no? O sea, tus metas, cuáles son tus metas, paso a paso, intentar llegar a eso. O sea, porque tú puedes tomar el papel o de el héroe
como ya te he dicho, Juan, o tomas el papel así bueno, de la víctima, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que intentar tomar el papel de héroe y no te estoy diciendo que, bueno, que eres la gran cosa, sino que el hecho de que sigas hacia adelante todo el tiempo, ¿no? O sea, Sí, no es o que si seas el no, héroe así de que distinto a los demás, no, no, porque cada quien tiene sus problemas, ¿no? Entonces claro. tenemos que seguir hacia adelante siempre y con esa actitud yo creo que sí se pueden lograr cosas enormes. Sí, y o uno aprende a tener que ponerse en esa actitud y situación por el simple hecho que tienes que, ¿no? Tienes que, este tipo de experiencia te va a tener que hacerlo. Ya tomas la renda de tu propia vida casi casi, pero no sabes cómo va a ser porque al mismo tiempo estás conociendo otras cosas nuevas Claro para que sí. ti. Sí. Pero bueno, lo que queremos dar a entender en este episodio, que de hecho eso es algo muy bueno, ¿verdad, Marcel? Eso es algo muy bueno cuando una persona se transforma de esa manera y va por esa experiencia, trae muchos beneficios. Y yo quiero el día de hoy pensar sobre, vamos a dar el ejemplo de Estados Unidos, porque pues aquí es donde tú y yo nos vinimos y sabemos que Estados Unidos tiene una historia pues interesante con todo el mundo. Sí. Eh, Entonces, ¿tú qué opinas ahorita, así nomás? Bueno, yo creo que, o sea, ahora que mencionas Estados Unidos, yo creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? Porque Estados Unidos es un país súper diverso, que ha sido formado a través de inmigrantes, como tú me estabas mencionando, ¿no? O sea, inmigrantes Claro, de distintos países que al llegar, todos se transfieren ese know-how, o sea, esa especialidad o ese conocimiento tácito que tiene cada persona que trae de su país, ¿no? O sea, y este ujú, tipo de conocimiento yo diría que se aprende a través del hacer, de la práctica, por ejemplo, la cocina italiana o la cocina mexicana, o sea, la verdadera cocina mexicana italiana que uno consigue en los Estados Unidos es hecha por mexicanos o hecha, o sea, esas diásporas que se vienen de que si de Europa o de las Américas, eso trae consigo bastante conocimiento y también yo creo que ha beneficiado mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos ha absorbido información y lo bueno de estas culturas, ¿no? O sea, que se exactamente, unen. Entonces diversifican al país, pero diversifican también la comida, el conocimiento y muchas cosas, pues. exactamente. En este caso, una sociedad cuando tiene una mentalidad de transformación y de querer hacer las cosas diferente, se beneficia de una experiencia como esta. Y Claro que sí. como tú lo dijiste, Estados Unidos es un gran ejemplo de eso. Si vemos la narrativa de Estados Unidos de esa manera, donde gracias a que vinieron aquí diferentes culturas, diferentes ideas y hubo esa mezcla, es por eso que también es lo que es hoy en día. Esa cultura que de hecho no está definida, una cultura que se ha moldeado, no tiene, ¿me entiendes? No tiene eso absoluto. Entonces, eso ha hecho que este país traiga nuevos trabajos, nuevas ideas, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre tenemos que ver el otro lado de la moneda, ¿no? Muy Porque bien. el hecho de que sea un país poderoso y rico ha creado bastante como xenofobia en algunas áreas de los Estados Unidos Sí, que proviene de la globalización, ¿no? Entonces, al haber globalización, estas empresas aquí en los Estados Unidos se van a otros países donde, por ejemplo, la labor es mucha más barata, entonces aprovechan eso. Entonces llegan tipos como Trump y dicen, mira, la culpa de que tú hayas perdido el trabajo es de los inmigrantes mexicanos, ese tipo de cosas, esos movimientos claro, nacionalistas que, o sea, provienen de la globalización, pero también entonces las víctimas serían los inmigrantes, a pesar claro. de que los inmigrantes no están desfavoreciendo al país, ¿no? O sea, ese es Sí, el problema. Aquí en los pero Estados Unidos, mira, pero sí, pero mira, hay que ver el otro lado de la moneda y por qué han habido casos que han afectado de una forma negativa, que hoy podemos explorar, porque, pues porque sí, definitivamente aquí Estados Unidos, y es irónico, ya que por ser un país donde ha traído tanta mezcla, tantos inmigrantes, se han hecho concentraciones así muy fuertes
pues de una sola cultura, si tú quieres ponerlo así, o de personas que solo piensan de una manera y quieren eso imponer y Ya, creer que eso es la absoluta verdad, ¿no? ya. Cuando hay muchas, estamos todos en convivencia aquí con diferentes formas de pensar, tú sabes. Sí, Entonces, sí, yo creo que un problema de eso es que no logran empatizar mucho con los migrantes porque no han sido expuestos a ellos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en áreas tipo del sur, donde hay pueblitos que no han sido expuestos a inmigrantes, tienden a tenerles miedo, porque, o sea, ¿cómo logras empatizar con alguien que nunca has conocido? Dirán ellos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, llega alguien como Trump y les dice, mira, cuidado con los inmigrantes, son criminales o lo que sea. sí, Entonces, claro, esta gente se la cree porque nunca han sido expuestos a ellos, entonces esa es la historia que les dan, sí, pero eso es una evidencia. siempre es muy fácil culpar a los demás, siempre es lo más fácil de hacer y no verse uno mismo y ver que también uno está haciendo mal, ¿no? Mira, pero tenemos que también aceptar o decir que han habido personas que realmente o sea, sí se aprovechan de su situación de inmigración y vienen aquí a, digamos, a imponer los problemas o los que ya están de hecho huyendo, pero los quieren traer acá y no hacen las cosas bien. Yo creo que es muy importante también uno reflexionar como ciudadano o como inmigrante, Marcel, y decir, ¿sabes qué? Nos estamos moviendo de nuestra cultura, de donde estamos, a un nuevo lugar, pero eso significa que nosotros venimos aquí a aportar algo. Eso significa que nosotros venimos aquí a este país a darle y cuidar las cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, de Hay que hecho, hoy tomar en esa día, cultura. Juan, hay 2,58 millones de personas que viven en un país que no es su país de origen, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente, o sea, un buen porcentaje de estas personas, no estoy diciendo que la mayoría ni nada, pero siempre, si tienes ese sample, esa gente, va a haber gente mala y va a haber gente buena, ¿no? Entonces, coño, ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor la gente mala se trae con ellos sus problemas, ese tipo de cosas como tú dijiste, y bueno, o sea, llegan y obviamente por ejemplo, en Ecuador llega mucha gente venezolana. Entonces, por ejemplo, si un venezolano hace un crimen, comete un crimen, entonces la gente eh, pone eso en las noticias, obviamente, porque son gente de allá, gente de afuera, no gente del país, y lo amplifican, lo exageran, ¿no? Entonces dicen, mira, esto es culpa de estas personas y tal, la mayoría de los venezolanos que vienen para acá son criminales o lo que sea, Sí, pero entonces sí, tienes que ver la data o lo que sea, pero sí. esa es la cosa, ese es el problema Esa es la también con cosa. los Y inmigrantes, ¿no? sí, y es un reto cultural que todos tenemos. Y esto se relaciona de cómo podemos más fácil empatizar con los demás. Es de hecho que dejemos de vernos con etiquetas, dejemos de generalizar cosas, de generalizar, ver a alguien que es de algún lado y decir, ah, tiende a ser así, entonces. Eso es completamente, eso es un error. Sí, Al eso es un final prejuicio, un es un prejuicio. prejuicio, exacto. Hay que romper con esos prejuicios. Claro que sí. Así es la única manera que vamos a poder entre todos convivir, avanzar y así y así resolver este tema que se ha hecho controversial, pero qué tan conectado está con nuestra historia humana, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, o sea, de hecho, ese es un problema que suele ser ignorado de vez en cuando. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos la gente llega y dice, bueno, por ejemplo, que si otra persona es de raza negra, esa persona tiene que actuar de cierta manera o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un prejuicio que la gente, Sí, por ejemplo, a través de chistes, o sea, llegan y se echan un chiste, ponte un grupo de blancos, lo que sea o de un país en específico y se burlan de otro grupo en general, o sea, de una cultura distinta o lo que sea, sí, y sí, sí, llegan y sí. empiezan a hacer esas burlas, empiezan a encadenarse. Entonces, a través de la sociedad, la gente empieza a creérselo, ¿no? Porque si eso es siempre lo que tú escuchas de un cierto tipo de una cierta cultura, entonces Sí. se la empiezan a creer. Entonces, eso es algo que hay que romperlo también, como tú has dicho. ¿Sí? Exacto, y más si lo ves en los medios, pues más si lo ves en los medios, porque así somos los humanos, al final de cuentas, pues
estamos hechos de imágenes, también somos por lo que hemos vivido y tomado en el pasado, ¿no? Sí, Entonces, lo importante aquí es hacer eso, esto que estamos platicando, sí, de, empatizar. de empatizar y ese tipo de, por ser prejuicioso y juzgar, es lo que nos está, de hecho, atrasando, pues es lo que nos está impidiendo avanzar colectivamente, que yo creo que la empatía va hacia eso y este tema también. O sea, ¿cómo es posible si estamos viviendo al final del día en el mismo planeta, somos la misma especie y no podemos sentirnos eh, entre todos, al menos globalmente, o sea, conectados? Yo creo que, no sé si me Sí, sí, puedes sí, explicar. claro que sí, Juan. O sea, yo creo que esa es una cosa, ¿no? Que mira, Claro, la gente hoy en día se siente dividida y mucha gente que no ha sido expuesta a otras culturas dice, mira, nuestra cultura es superior o lo que sea, ese tipo de cosas. Entonces, eso nos impide, como tú has dicho, llegar, ponte, a un lugar, a un lado. O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, aquí y queremos avanzar, no lo lograremos si seguimos divididos, ¿no? Porque, o sea, si nos queremos exacto. beneficiar de otras culturas o, por ejemplo, en sí, en general, para poder llegar a una paz mundial necesitamos la cooperación La de muchos cooperación. países. Entonces, De para hecho, que esa así. cooperación se logre, tenemos que Ajá. saber empatizar y entender y respetar a aquellos que han sido criados en un contexto distinto. Claro, o sea, de hecho, así es como nosotros los humanos evolucionamos, cooperando entre nosotros y resolviendo problemas colectivamente y juntos. Claro que sí. Entonces, sí, entonces, esas son el tipo de soluciones que le damos por lo menos a resolver problemas con la migración, pero también considerando, mira, cuántos beneficios trae. Y yo creo que lo importante también, lo más importante, ya resumiendo todo, es que uno tome también conciencia y que al final del día, uno si quiere generar un cambio, lo tiene que hacer uno por su cuenta primero, poniendo uno Claro que apenas su sí. granito de arena. Claro que sí, porque es que mira, o sea, si tú no estás en un buen estado, si no te cuidas a ti mismo, entonces ¿cómo ayudas a los demás, ¿no? Entonces yo creo Sí, que también otra solución, una solución más personal, más individual, sería siempre echar hacia adelante. Por ejemplo, estuve leyendo aquí una anécdota de hecho, el presidente de Ruanda hoy en día, su mamá fue una refugiada. Entonces, órale. entonces su mamá fue una refugiada y venían de una familia privilegiada, ¿no? Entonces Ajá. ella, en vez de deprimirse, decir, mira, con nostalgia, recordarse de sus momentos de privilegio, sí, decidió echar para adelante con los demás refugiados de hombro a hombro, dándole duro. Entonces, así logró criar a sus hijos y mira, su hijo Mira, es el wow. presidente de Ruanda hoy en día, ¿sabes? Entonces yo creo que Wow. eso es algo que nos enseña bastante a que, Exacto. mira, o sea, a pesar de tu circunstancia, seguir hacia adelante para poder lograr que las generaciones que vienen les vaya mejor y también a ti mismo, ¿no? Con esa actitud. Porque su mamá logró verlo, se murió creo que de 87 años, pero No logró manches. verlo hacerse el presidente de Ruanda, ¿no? Claro, no, claro, es que una experiencia de esa manera, como creció esta persona, ese te lleva a generar una fortaleza, ¿no? Te lleva a generar una fortaleza, porque también si quieres tú convivir en una nueva sociedad y cultura, tú tienes que haber dicho, ¿sabes qué? Reflexionado y decir algo de esta otra cultura a lo mejor no está bien, que cómo está la otra, ¿no? Y poder, Sí, de hecho, dejar hábitos, de hecho, entonces eso trae un cambio de mentalidad y todo eso, donde como lo decimos, una transformación así trae tantos beneficios individualmente y así colectivamente, por ende, como un reflejo de todo de la sociedad que somos. claro que sí, claro que sí. Porque mira, o sea, la circunstancia en la que estás sí afecta,
te afecta a ti mismo en cuanto a tu manera de pensar, tu actitud, y puede ser difícil, pero yo creo que siempre enfocándote en la mejor versión de ti mismo e intentar serlo siempre y mejorarlo, te va a ayudar Ujú. bastante, ¿no? A ser un Exactamente. mejor migrante, una mejor persona también. Exacto. El hecho de decir uno, tengo que ser exacto, un ejemplo de inmigrante, un ejemplo de ser humano. Como uno debemos, porque al final del día sí, podemos ver las cosas buenas o malas de la moral, pero sabemos que eso es muy subjetivo y cambia. Lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo es en una serie de reglas de convivencia universales. Y yo creo que el humano por naturaleza es compasivo, es empático, por naturaleza. De hecho, así es como mostramos nuestra mejor versión de nosotros mismos, siendo de esta manera. Entonces, que realmente, de hecho, te vendría, si tú quieres empatizar más con los demás, va a ser natural. Claro que sí. Sí, mira, o sea, ok, yo sinceramente creo que el ser humano, sí, puede ser muy compasivo, muy empático, amable, y yo creo que sí debemos tener bastante integridad, disciplinados, Integridad. respeto, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que también hay que siempre verle el otro lado de la moneda, porque No, sí, nosotros sí. aquí en los países en los que estamos, de vez en cuando se nos olvida, ¿no? Que hay gente que puede llegar a ser muy mala, o sea, así como vemos al gobierno venezolano de hoy en día. Pero No, sí. eh, también podemos empatizar con eso, ¿no? Y entenderlo, pero Sí. no es que nos vamos a hacer ese tipo de personas, ¿no? No, sí, al final, muchas veces son personas que simplemente lo vamos a poner así. Necesitan cierta que normalmente a lo mejor alguien se equivoca y hay problemas porque todos no somos perfectos, pero los que reflexionan y tratan de mejorar son los de las personas que nos referimos, pero las que no hacen eso y no tienen ni más el mínimo remordimiento de nada, no se ven al espejo, pues ahí están haciendo, pues no haciendo el bien, digamos, de cierta manera, el bien colectivo como sociedad que somos, ¿no? Y ven por ellos mismos el egoísmo. Yo creo que Sí, hay crímenes del ser humano, pues hay que nos... y qué loco, ¿no, Marcel? ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores? Deberíamos aprender de la historia, porque hay cuántos ejemplos hay así. sí, bueno, dependiendo del ejemplo del que estemos hablando en específico, yo creo que sí, hay muchas veces que, por ejemplo, países que tienen riquezas infinitas y no se han desarrollado, bueno, no infinitas, o sea, riquezas que son bastante importantes, muy Ajá. rentables. Entonces, hay países o hay gobiernos que se quieren aprovechar de ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, no, las leyes no han sido implementadas correctamente o por ejemplo las instituciones no se han desarrollado lo suficiente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que, mira, en este podcast lo que nosotros queremos hablar es que, Claro, mira, claro. este, empatizando se mejora. Y ese es el Sí, problema de exacto. esos países, que bueno, hay un grupo pequeño que se está favoreciendo de eso y no ha empatizado, no ha querido empatizar con aquellos que están De acuerdo. pobres Sí, de o acuerdo. que están pasándola muy mal, gravemente, por ese mismo gobierno. Exactamente. Entonces, de esto nos tratamos aquí en Culturas para Empatizar. Nosotros, bueno, yo soy Juan Andrés Molina, de México, Y Marcel Prado, Marcel Prado, escuela. de Venezuela. Solo somos unos buenos amigos queriendo aquí, este, pues estar en convivencia y compartiendo nuestras ideas. Claro que sí. Entonces, ojalá sea el primer episodio de muchos y nosotros vamos a estar, queremos escuchar de ustedes, queremos primero decirles que estamos haciendo esto porque también queremos escuchar las ideas de los demás, queremos que nos den su opinión y así aprender. Sí, Entonces, y la verdad es que parecería un placer poder empatizar con ustedes también, con mi amigo Juan y con aquellos que nos escuchan. y los demás, Y exactamente. síganos en Twitter a C Empatizar. Muy bien, muy bien. Hasta Pues luego.
Hasta luego. Chao.